Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Adriana Camarena. Yo soy licenciada en homeopatía y terapeuta floral, tanatología y bueno, manejo otro tipo de terapias también. Primero que nada, quiero dar las gracias a Carola por haberme invitado a esta feria. Y bueno, el tema que yo voy a abordar es el duelo y las flores de Bach, que de hecho vamos a hablar muy poco de flores de Bach, ¿sí? Nos vamos a enfocar mucho más en el duelo. Esto porque nosotros hemos pasado en este último tiempo cerca de 3 años con una pandemia, donde muchas de las Paulovers ya habían iniciado o estaban por iniciar alguno de sus proyectos y bueno, al a enfrentarnos a esta situación, pues no pudimos lograrlo o tuvimos gran pérdida, tanto material como en tiempo, incluso algunas Paulovers perdieron también sus empleos. Lógicamente esta pandemia dejó muchos estragos, pero siempre hay algo bueno que aprender de todo esto. Um, este tipo de situaciones que se vivieron tienen mucho que ver con el cambio que necesitaba nuestro propio país, nuestro propio mundo, ¿sí? Y nosotras mismos. Nos dimos cuenta que teníamos que volver a estar con nuestros hijos y ya no estábamos acostumbrados, con nuestra propia familia. Y fue un gran cambio para todos. Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con las pérdidas. Las pérdidas, de acuerdo a la tanatología, tiene que ver con los cambios que aunque uno se está enfrentando y cómo solucionarlos o vivenciarlos de una forma mucho más agradable para poder salir más pronto. Por lo tanto, espero que les guste esta ponencia. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre el duelo y las flores de Bach. ¿Qué son las pérdidas? Hace un momento yo les comentaba que las pérdidas se relacionan con los cambios. Estos cambios tienen que ver con lo que nosotros hemos encontrado en el camino. Las personas, todas las personas somos cambiantes y nuestra vida tiene que cambiar. Imagínense qué difícil sería que siempre fuera lo mismo. Nosotros necesitamos también de diferentes movimientos para poder entender nuestra propia intensidad y nuestro propio camino de vida. Entonces, bueno, la palabra pérdida es un conjunto de experiencias significativas, ¿sí? Estas experiencias tienen que ver con la separación o en relación con nuestras relaciones con los vínculos y con las personas. Les pido una disculpa, ando un poco afónica. Les pido una disculpa. Bueno, entonces, las pérdidas nos van a ocasionar mucho movimiento, tanto interior como exterior. Todas estas pérdidas tienen que ver con la separación, ya sea total o parcial, respecto de un objeto perdido o bien de una persona, de un vínculo, ¿sí? Cuando nosotros estamos teniendo esta separación, empezamos un proceso, llamándolo así, como un proceso para elaborar el duelo, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de pérdidas en el transcurso de nuestras vidas. Entre las más importantes son las relacionales, interpersonales, materiales y evolutivas. Las pérdidas relacionales son aquellas que nos hacen romper un lazo o un vínculo con personas allegadas a nosotros, que pueden ser amigos, vecinos, compañeros, incluso los divorcios o los abandonos. Muchas de las veces ante este tipo de pérdidas relacionales es conforme nosotros tenemos más trabajo en tanatología. Las personas generalmente le llaman duelo a este tipo de rompimientos o a este tipo de pérdidas, cuando una pérdida o un duelo no es solamente el romper el lazo, el romper la relación con estas personas. Hay muchos otros tipos de pérdidas que los vamos a ver más adelante.
están lo que son las pérdidas interpersonales. Estas pérdidas tienen que ver con nosotros mismos o con nuestro cuerpo. Quiere decir que es la pérdida de nuestras capacidades, ya sean físicas o intelectuales, ¿sí? También ante estos hechos hay muchas personas que se niegan, no quieren asistir a una terapia, ¿sí? Pero es muy difícil, por ejemplo, en este caso vemos en la diapositiva que hay personas que por un accidente pierden sus extremidades y solamente lo quieren manejar por ellos mismos. Claro que es bueno que la familia esté con nosotros, que todos estemos integrados ante esta pérdida, pero definitivamente una de las personas que necesita más esta terapia de duelo o tanatológica es tanto la persona que está perdiendo estas capacidades como las personas que están allegados a ellos. En este caso, la pareja, los padres, que son muchas veces los que están interactuando con la persona que sufre esta pérdida. Y bueno, lo que son las pérdidas materiales, de esas creo que por el simple hecho de salir a la calle, de repente incluso hasta sin salir a la calle, somos objeto la gran mayoría de las personas. Desgraciadamente en nuestro país existe mucho, existen muchas personas haciendo un daño, pero es como nosotros también tomemos esta parte, ¿de acuerdo? En esta parte de las pérdidas materiales, bueno, tal como lo dice, puede ser la pérdida de los ahorros, de tu casa, un asalto, a lo mejor un accidente o un incidente donde nosotros perdemos todo lo que teníamos en valor monetario. Lógicamente, ahí va también nuestra parte emocional, pero aquí es una pérdida 100% material. Según O'Connor, la pérdida más absoluta y contundente es la muerte de nosotros mismos, o la pérdida, o la mutilación, o algún cambio que sea radical en nuestro cuerpo. Para O'Connor, que es un psicólogo y tanatólogo muy reconocido, esta es para él la pérdida más absoluta. ¿Por qué? Porque esto depende de nosotros mismos, esto no es algo externo, esto tiene que ver con nosotros mismos, ¿va? El segundo tipo de pérdida que se considera seria es la separación de personas que han sido significativas en nuestra vida, ya sea por muerte, por divorcio, por abandono, incluso por separación. Ahorita también en nuestras ciudades existe mucho el secuestro. Muchas de las veces levantan a nuestro ser querido, a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro conocido y no volvemos a saber de ellos. Entonces, esta sería el segundo tipo de pérdidas, que sería más seria para la psique de la persona. El tercer nivel de pérdida requiere ajustes a nuevas normas. Esto tiene que ver con los cambios, por ejemplo, el cambio de trabajo, una mudanza, cambio de escuela, todos los cambios que nos ocasionen en el desarrollo de nuestra vida. Esta también es una pérdida, por lo tanto también se sufren duelos por ellas. La cuarta área es la pérdida de los objetos importantes. Aquí es algo parecido a la pérdida por materialización. Sin embargo, también dentro de todas estos objetos que pueden ser importantes para nosotros, por ejemplo, el dinero, o el carro, la casa, también aquí una pérdida muy importante es la esperanza, lo que muchas personas perdieron con esta pandemia. Perdieron esperanza, perdieron aspiraciones o expectativas. El medio social cambió por completo. Algunas personas tenían una situación económica no muy buena e invirtieron en sus proyectos y de repente se dieron cuenta de que pues ya no podían seguir manteniéndolos, ¿sí? Este tipo de pérdida
es sobre el que más vamos a tener, el que más va a estar ocasionándonos un gran conflicto en nuestra vida. Y es por eso que nosotros debemos de saber cómo manejar los duelos para poder nosotros avanzar sin estar tan afectados. Es una realidad que con esta pandemia las personas que tuvimos o tuvieron, ¿sí? Las personas que tuvimos alguna limitación precisamente por esta situación donde no encontrábamos ya la materia prima, donde de repente ya habíamos vendido cierta cantidad de producto y llegaban y nos seguían pidiendo y pues ya no encontrábamos que si los frascos, que si el material, o sea, lo que era la materia prima, y también ya no lo habían aumentado en un precio bastante estratosférico. Hay que recordar nada menos las personas que utilizamos de repente el alcohol, por ejemplo, para las pinturas, ¿sí? Y pues nos lo subieron bastante, entonces esta es una gran pérdida. En este renglón, la pérdida de las cosas nos empezó a afectar también y a tener efectos emocionales muy diferentes. Teníamos las ganas de seguir adelante, teníamos la aspiración, pero conforme fue pasando el tiempo, muchas de nosotras nos fuimos aletargando. Ya no podíamos salir de la misma forma, ya teníamos que estar encerrados y ocasionó que de repente estuviéramos posponiendo lo que podíamos ir haciendo y lo pospusimos a tal grado que a estas alturas todavía no hemos podido avanzar. No es lo mismo perder dinero que perder un bolígrafo, un peine o cualquier otra cosa, así como no es lo mismo perder la esperanza que perder el avión o perder el camión, etcétera. Cuando nosotros perdemos la esperanza, se pierde gran parte realmente de nuestra valía. El duelo no solo es abrumador, sino que tiene un proceso, en este proceso se viven las emociones muy dolorosas y aterradoras de cualquier ser humano. Nosotros de repente cuando nos vimos ante esta posición, no sabíamos cómo manejarla la mayoría de las personas. No había la suficiente economía porque estábamos también al pendiente de nuestros hijos, tratando de cubrir necesidades básicas, ¿sí? Tal vez ya las personas que ya tenían su proyecto ya elaborado, nos dimos cuenta que de repente terminamos de vender lo que ya teníamos y ahora qué, ya no había para poder comprar nuevamente, no había, como decíamos hace rato, no estaba la materia prima, pero tampoco había dónde conseguirla, o sea, literal, todo se encareció y se escaseó. Entonces vivimos procesos de verdad que fueron dolorosos porque dentro de nuestros proyectos nosotros pusimos toda nuestra alma, toda nuestra energía. Incluso yo me di cuenta de varias compañeras que se salieron de trabajar de sus empleos precisamente porque ya se sentían completamente fuertes para poder hacer su proyecto. Incluso ya lo habían arrancado y se salieron de sus trabajos para poder poder mantener su propio negocio. Y llegó esta pandemia y bueno, la situación que se vivió fue más aterradora. Aunque el duelo es igual en caso de una muerte repentina o una muerte anticipada, o en este caso el proceso del duelo es lo mismo, aunque hayamos intentado iniciar nuestro proyecto o ya lo hayamos tenido, el duelo o el dolor de esa pérdida viene siendo en una misma intensidad, aunque cuando nosotros ya estamos perdiendo también la capacidad de generar una economía, ese duelo, ese dolor es tan profundo y más cuando hay personas que dependen de nosotros. Cuando alguien a quien tú conoces o amas y fallece de manera inesperada,
es una forma, nosotros no tenemos forma de lidiar con esta pérdida. Es un trauma que provoca, es un trauma que nos provoca tanto la forma en que se fue, ¿sí? Incluso la forma en que nosotros tenemos nuestras pérdidas anteriores, depende de cómo hayamos vivido nuestras primeras pérdidas, es como vamos a vivir las pérdidas siguientes. ¿Qué quiere decir? Mientras mejor vivamos el proceso de pérdida, cuando empezamos a darnos cuenta de esa pérdida, entre menor edad tengamos y lo vivamos con más capacidad de aprendizaje, con más capacidad de cambio y aceptemos ese cambio, aceptemos ese duelo, nuestros siguientes duelos van a ser cada vez más rápidos de terminar. Elizabeth Kubler-Ross es una tanatóloga, era una enfermera, ¿sí? Y ella es la primera que acuñó el término de tanatología. Elizabeth Kubler-Ross trabajó en hospitales y estuvo siempre cerca de los moribundos. Ella fue la que nombró las primeras 5 etapas del duelo, de las cuales vamos a hablar en este momento. La negación, el enojo, negociación, depresión y aceptación. Cabe mencionar que la negación es un proceso corto de tiempo. La negación puede durar alrededor de 20-30 minutos hasta 72 horas, ¿sí? Esa es la etapa de la negación, dura hasta ese tiempo. Después de ese tiempo viene el enojo. Después del enojo, la negociación y la depresión. Hay una realidad muy fuerte aquí. Entre el enojo y la depresión, esas 2 etapas del duelo son etapas que van a estar fluyendo entre sí, van a estar fluctuando. Son las etapas más largas. Negociamos, claro que negociamos, pero esa parte de la negociación entra en un corto periodo. Negociamos entre el enojo y la depresión. Lo más prolongado dentro de la etapa del duelo es el enojo y la depresión. La primera etapa, que es la negación, en esta etapa nos enfrentamos ante una fuerte desesperación. Las reacciones son de negación, son de no aceptación y a menudo tienen que ver con la incapacidad de aceptar la noticia. Es en esta fase donde de repente nos dicen, pues la empresa tiene que cerrar, ya no tenemos la capacidad para seguir pagándoles a todos los empleados y pues nos vamos a declarar en bancarrota. Cuando pasa esto, lo primero que nosotros pensamos es que no puede ser, ahora qué voy a hacer, esto no está pasando y sentimos como que estamos viviendo en un sueño, ¿sí? Esta es la etapa de la negación y esta etapa puede durar desde 15, 20 minutos hasta 72 horas. Es un proceso donde muchas de las veces lo vivimos como si estuviéramos en un sueño, como que todavía no nos cae el 20, como decimos. La segunda etapa es la ira. En esta etapa, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor, como puede ser otra persona o incluso uno mismo. Muchas de las veces, por ejemplo, hablando de los proyectos que ya teníamos elaborando, nos damos cuenta que de repente le echamos la culpa a que no compramos con tiempo toda esta materia prima, a que no tuvimos un día antes de que empezaran a cerrar o empezaran a encarecer los productos, nos culpamos de que ese día yo pude haber ido, pero preferí irme a ver a mi abuelita o algo por el estilo, y nos enojamos tanto con la otra persona que nos está encareciendo el producto o que nos encareció el producto, así como con nosotros mismos. La tercera etapa, que es la negociación, aquí es donde se guarda un poco la esperanza de que nada va a cambiar. Sabemos perfectamente que ante una pérdida debe de haber cambios. Esto es lo importante, los cambios
deben de estar, eso es lo que nos está llamando. Cuando tenemos una pérdida de cualquier índole, tenemos que darnos cuenta de que era ya necesario un cambio en nuestras vidas. Los cambios no siempre son negativos. Lógicamente, cuando estamos en nuestra zona de confort, no aceptamos las cosas o las situaciones tal como vienen. Pero cuando nos damos cuenta cuando ya pasó todo eso y nos damos cuenta de todo lo que aprendimos, todo lo que vivimos y todo lo que logramos, nos damos cuenta realmente de esa fortaleza que cada uno tiene dentro de sí mismo, ¿va? Y entonces la negociación es que cuando la persona guarda la esperanza de que nada cambie, pero sabemos que en el proceso del duelo sí debe de haber cambios, son necesarios. La cuarta etapa es la etapa de la depresión. Aquí suelen presentarse sentimientos de desesperanzas relacionados con pensamientos frecuentes acerca de recuerdos y de momentos compartidos con el fallecido. En este caso, pues son como con momentos, con situaciones que nosotros ya habíamos proyectado para este plan que teníamos de nuestro negocio. A veces ya teníamos que nuestra lona, ya teníamos nuestras etiquetas, ya teníamos todo ajustado y de repente pues tampoco había dónde imprimir porque estaba cerrado todo. Y las personas que ya empezaban a conocer nuestros productos, pues una que otra seguía comprándonos, las que todavía tenían esa capacidad. Sin embargo, hubo muchas personas que pues lógicamente se quedaron con mucho producto. Hubo otras tantas que igual no pudieron cumplir con las expectativas que tenían de ellos, sobre el material que se tenía que entregar. Y bueno, nos dimos cuenta de que finalmente entramos en una etapa depresiva donde ya no podíamos tener a la mano la seguridad y por lo tanto nos sentimos desesperanzados. La quinta etapa es la etapa de la aceptación. Aquí es donde la persona empieza a experimentar una mejora en su día a día, siendo progresivamente más capaz de lidiar con sus emociones. Y es aquí donde muchas Paulovers se encuentran en este momento. Y digo muchas porque hay otras tantas que se encuentran en la etapa anterior, que es la depresión. En la depresión aún hay personas, me ha tocado mirar, que hay personas que aún se quedaron con la intranquilidad de no poder sostener un nuevo proyecto. Y como vieron truncado su proyecto, se quedan o nos quedamos solamente en el pensamiento. Tenemos el plan de avanzar y queremos hacerlo, pero la verdad es que no nos activamos, chicas. Muchas de las veces solamente nuestro plan y nuestro proyecto sigue en nuestra mente, pero realmente no estamos buscando para lograrlo. Ya nos quedamos apáticas, ya nos quedamos en que estamos comprando los talleres, estamos yendo a las clases y decimos, mañana lo compro, mañana compro el material, mañana lo hago. Y ya tenemos todo nuestro material y realmente no hemos iniciado. Entonces, en esta etapa de la aceptación es donde todas o la gran mayoría las invito para que empecemos a fortalecernos. En la aceptación, aquí es donde nosotros vamos a ir viendo nuestras mejoras día a día y vamos a ir mirando cómo progresivamente vamos a ser capaces de lidiar con estas emociones, de lidiar también con todas las situaciones que se nos están presentando en el paso a paso y vamos a poder liberar todos esos obstáculos. Hay que recordar que somos un grupo de personas en el que la verdad creo que ya llevamos bastante tiempo algunas y algo que yo he visto es de que todas nos apoyamos. Siempre estamos con el chascarrillo, siempre estamos apoyando a las otras personas y no, yo me he fijado que no hay nada de egoísmo en este grupo.
Entonces, las invito para que todas entremos ya a esta etapa de aceptación y empecemos a mirar con un nuevo propósito este proyecto que tenemos cancelado. Y se van a preguntar de repente, se sufre incluso si no hemos perdido un ser querido, se sufre incluso si no hemos perdido este proyecto, ni siquiera lo hemos iniciado. Claro, claro que se puede sufrir. Todos han perdido algo en estos años de pandemia. El mundo que conocíamos no es el mismo. El mundo cambió. Cambiaron muchas restricciones, incluso la naturaleza cambió. Si nos dimos cuenta, hasta los mismos, la fauna se salió de su espacio y se miró en varias ciudades. Esto es algo que necesitábamos vivir. Era algo que necesitaban vivir también toda esa fauna, ¿sí? Vimos de repente otro tipo de flora y bueno, nuestro mundo, como lo conocíamos, cambió por completo. Los rituales que solíamos hacer o solíamos tener, por ejemplo, entre esos rituales, nosotros de repente, algunas personas los domingos lo dedicábamos a la familia y de repente era de salir con los papás, con los hijos, que nos íbamos al parque, a algún balneario, a algún lugar cercano, o simple y sencillamente nos íbamos a casa de otros familiares o incluso de algunos amigos. Pues nos dimos cuenta que esto también cambió, también lo perdimos durante esta pandemia. Apenas nos estamos volviendo a reacomodar y viene otra ola de COVID. Y ahora, ¿cómo la vamos a manejar, verdad? Bueno, los rituales que solíamos tener cambiaron. Incluso las personas que escuchábamos de repente, que acudíamos a nuestras sesiones religiosas, pues tuvimos que hacerlo por vía internet. Los eventos que se pospusieron, ¿cuántas veces no nos dimos cuenta de que ya teníamos un evento donde ya habíamos hecho todo para poder asistir a él? Invertimos tiempo, invertimos la emoción, invertimos economía en ese evento y a la hora de la hora se pospuso. Todo esto también nos provoca, claro que sí, un duelo. Y lógicamente, ¿cuántos no perdimos a un ser querido, a un ser de la familia, a un amigo querido? ¿Cuántas de nosotras no lo perdimos? Hay muchas personas que lloran sin motivo. De repente ha llegado a mí a la consulta personas que me dicen que no saben por qué, pero tienen muchas ganas de llorar, no encuentran la razón. Esto es lógico, vivimos un tiempo de encierro, un tiempo donde no tuvimos, aunque pudimos estar conectados con las personas que amamos, nos hizo falta ese abrazo, ese beso, esa risa, ese chascarrillo. Entonces, pues sí, muchas personas lloran sin motivo, no encuentran el motivo. La razón es de que todavía ellas están viviendo ese proceso de duelo, ¿sí? Es posible que no comprendan que la pesadez que sienten, el cansancio, la tristeza, la desesperación, la apatía. ¿Cuántas personas no hemos visto con apatía? Van a trabajar porque tienen que trabajar, pero no tienen ganas de nada más. Se sienten tan cansados de todo. Se han fijado que incluso están muy irritables. Bueno, pues estos son signos y síntomas de precisamente una depresión. Y bueno, vamos a hablar un poco de las flores de Bach. Vamos a hacer una pinceladita. Las flores de Bach fueron descubiertas por el doctor Edward Bach entre el año de 1926 a 1934. Son una serie de esencias naturales, ¿sí? El doctor Bach es un gran investigador, además de médico y homeópata. Él, de hecho, elaboró también los grandes nosodes, que se le conocen así en homeopatía, los nosodes de Bach. Las flores de Bach se utilizan tanto para enfermedades físicas o psicosomáticas como para trastornos psicológicos o emocionales.
aunque generalmente o la gran mayoría de las personas manejan mucho o creen que las flores de Bach solamente son para trastornos psicológicos y emocionales, la realidad es de que también para enfermedades físicas o psicosomáticas son excelentes. Y bueno, nosotros vamos a elaborar una brisa floral con base en aceites esenciales y flores de Bach. Espero que sea de su agrado. Muy bien, vamos a elaborar entonces nuestra brisa. Esta brisa va a ser una brisa antidepresiva. Vamos a necesitar agua bidestilada, 49 gramos. Las cantidades que yo les estoy poniendo es para un frasquito de 60 mililitros, ¿va? En porciones para la fórmula de agua bidestilada vamos a necesitar el 75%, que son 49 gramos. Vamos a necesitar alcohol deodorizado o alcohol de grano. De este vamos a necesitar 13 gramos, que viene siendo un 23%. Vamos a necesitar aceite esencial de menta. Hay que recordar que este aceite de menta es un refrescante, energetizante y también es un relajante, ¿sí? De este vamos a necesitar 2 gotas y vamos a necesitar aceite esencial de lavanda. Van a ser 3 gotas. El aceite de lavanda es un relajante, un calmante, refrescante también y es un revitalizante y ayuda a provocar un ambiente relajado. Vamos a necesitar florecitas de Bach. ¿Cuáles vamos a necesitar? Gentian, que es Gentian es muy bueno para la depresión, para el embotamiento en general, para el mal humor, la melancolía, para la falta de voluntad y de perseverancia. También es muy bueno para el pesimismo, la insatisfacción, infelicidad, para el desánimo. Esta florecita nos da confianza, convicción de que los problemas se van a resolver, ¿sí? Y tiene la habilidad para vivir con los problemas. Para esto es para lo que nos va a ayudar el Gentian. Vamos a usar también lo que es el Sweet Chestnut. Nos ayuda para la angustia mental extrema, para la desolación, cuando nos sentimos al límite de la resistencia, para la desesperación o una depresión muy profunda. Nos ayuda también para la nostalgia de algo perdido o de un sentimiento interior de vacío, ¿sí? Para un sufrimiento extremo. Nos ayuda también a reconocer que en un cambio crucial es muy aconsejable en nuestras vidas. Esta florecita da el coraje y la confianza para aferrarnos a la vida. Por lo tanto, nos ayuda a sentir a transformar el sufrimiento en liberación. Vamos a tener también lo que es la florecita de Wild Rose. Wild Rose es una de las florecitas que nos ayudan para la apatía, el cansancio, la indiferencia, la falta de ambición, la depresión, melancolía. Nos ayuda para la pasividad, la desilusión, el aburrimiento. Nos ayuda en la sensación de impotencia, de que no podemos hacer las cosas como nosotros deseamos o en el momento que deseamos. Esta florecita también es muy bonita porque nos ayuda a despertar a nuestro niño interno, ¿va? Vamos a necesitar Star of Bethlehem, que es otra de las florecitas para los traumas que vivimos, para el embotamiento, para el adormecimiento, para los estados de tristeza del alma, ¿sí? Es una florecita que nos ayuda para cuando nos sentimos muy decepcionados, sin la capacidad de aceptación. Esta flor también tiene que ver con un entumecimiento interno, con una depresión intensa, con ansiedad, inquietud, y nos ayuda o nos provoca una claridad mental, vitalidad, fuerza interior, nos ocasiona también paz, calma o equilibrio. Y por último, Walnut. Esta es la flor para los cambios importantes de la vida, ¿sí? Para los cambios, los traumas, puede ser por muertes de algún ser querido, algún divorcio, mudanzas, cambios de trabajo, pérdida de trabajo, de estatus social,
cambios, de cambios que estamos manteniendo en nuestra vida, que necesitamos en nuestra vida, nos ayuda a adaptarnos más rápido a esos cambios. Vamos a necesitar también colorante hidrosoluble. Este colorante hidrosoluble viene en polvo. Generalmente lo venden en polvo y son alrededor de 2 gramos. Yo lo diluí en un frasquito de 60 mililitros con agua bidestilada y diluí todo el sobrecito. ¿Esto para qué? Para yo poder aplicar solamente una gota y que todos mis locioncitas, mis brisas o todo el material que yo haga que le tenga que poner este colorante, no me vaya a alterar mucho el color, precisamente que no se vea un color muy fuerte. Entonces, bueno, vamos a necesitar el colorante hidrosoluble, una gota, y vamos a necesitar lo que es nuestro frasco rociador, un embudo y una palita. Todo esto, el frasco, el embudo y la palita, están previamente rociados con alcohol para que esté lo más limpio posible. Vamos a iniciar entonces. Vamos a poner el agua bidestilada en el frasco. A nuestro alcohol deodorizado vamos a agregarle nuestros aceites esenciales. De menta vamos a poner 2 gotas. 2. Se fue una más. No pasa nada. Y vamos a poner lavanda. 3 gotitas. Muy bien. Y vamos a integrarlo. Ahora, las florecitas, vamos a ponerle 6 gotitas de cada uno y la vamos a poner en el frasco donde está el agua. ¿Esto por qué? Para no contaminar nuestro medicamento, nuestras florecitas. Vamos a poner 6 gotas de cada una. Tiene un aroma muy refrescante. Recuerden que esta es una brisa antidepresiva. Esta la pueden rociar en su almohada, en sus sábanas, incluso en su propia ropa. Huele muy rico. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a vaciar el alcohol con nuestros aceites esenciales. Aquí ustedes pueden ver esta reacción. Esto es común porque por el aceite esencial. Y es aquí donde vamos a poner una gotita de nuestro colorante. Yo les recomiendo solamente una. Ay, canijo, se fueron 2. Pero bueno, va a ser un tono nada más intenso. Lo cerramos y lo activamos. Aquí lo pueden ver. Si ustedes se fijan, toma un color rosadito, se ve todavía como lechoso. Esto va a tardar en quitarse alrededor de unas 6-7 horas, pero se va a tornar más transparentoso, ¿sale? A mí me gustan mucho los colores pastel en este tipo de brisas o de locioncitas.
Pues bueno, espero que les haya gustado. Este es lo que yo les ofrezco y espero que lo hagan. De verdad, tiene un aroma muy rico. Lo podemos utilizar como, como un para el ambiente, para el hogar. En todos los lugares lo podemos utilizar e incluso en las almohadas, en las sábanas. Deja un aroma muy rico. Les agradezco, espero que les haya gustado y mil gracias por estar conmigo. Hasta luego.